Hola, yo soy Carol, bienvenidos a un nuevo video después de 10 días aproximadamente de no subir nada. Hoy estamos nuevamente de vuelta. Hoy vamos a hablar de un tema que me toca profundamente porque es algo que yo viví, es algo que vivimos muchísimas personas, el tema de ser hermanos mayores. Y es un tema bastante complicado porque cuando uno pasa de ser hijo único a tener hermanos, uno piensa que todo va a ser como color de rosa, todo va a ser increíble, vamos a jugar mucho, vamos a divertirnos mucho, pero la realidad es completamente diferente porque no en todos los hogares es posible de que tú como hermano mayor nada más te dediques a jugar con tu hermano menor, sino que eso viene con muchas responsabilidades incluidas que no te corresponden, pero aún así te las ponen y eso de cierta forma te frustra muchas veces. Te hablo de esto porque yo fui hija única hasta los 12 años y a partir de ahí hasta el sol de hoy que tengo casi 22, he compartido esa parte de mi vida con un hermano menor y no ha sido nada fácil. Primero por la independencia que tú tienes cuando eres hijo único o de pronto eres el menor, porque a los menores por lo general no les toca cuidar de sus hermanos porque son los más pequeños, a ellos les corresponde ser cuidados y de hecho a todos los hijos les corresponde ser cuidados. Pero sucede que a los mayores siempre se les carga una responsabilidad y un peso sobre los hombros que no les pertenece, que no nos pertenece de hecho. Y lo peor de todo es que nadie lo agradece, porque no es nuestra responsabilidad. Nosotros lo hacemos porque muchas personas porque son obligadas por sus padres, otras porque les nace querer colaborar o querer ayudar, o de pronto sienten que ese es el deber ser del hermano mayor. Pero déjame decirte que no te corresponde y tampoco te corresponde ser ese ejemplo de tu hermano menor. A mí muchas veces me han dicho, ay, que tienes que comportarte de tal forma porque debes ser el ejemplo de tu hermano menor y te digo que eso no es verdad. Tú tienes todo el derecho a equivocarte, tú tienes todo el derecho de crecer, de madurar, de explorar el mundo, de explorarte a ti mismo y no tienes que pensar únicamente en que no puedo equivocarme en nada porque esto lo está viendo mi hermano menor. Para eso están los padres y es eso de lo que te quiero hablar, porque muchas veces los hermanos tienen ese miedo de equivocarse o se cohíben de hacer muchas cosas que quieren hacer realmente por el miedo de si fallo, mi hermano eso lo va a tomar como ejemplo y lo va a tomar como referencia. No tienes por qué ser ejemplo de tu hermano, ni de familiares, ni de nada, porque tú tienes que ser, porque te han quitado como ese derecho a ser hijo. Lo claro aquí es que los padres son los que deben ser ejemplos de sus hijos, no los hermanos mayores ejemplos de sus hermanos menores. Y eso en cierto punto puede llegar a ser tan desgastante y tan cansado el tener que estar pendiente, el tener que cuidar, el tener que aprender muchas cosas antes de tiempo. Por lo menos en mi caso, yo desde los 12 años empecé a aprender a hacer teteros, a cambiar pañales y muchas cosas más. Y no vamos a buscar culpables aquí porque ese no es el punto del video, ¿sabes? Siento que somos víctimas de nuestras circunstancias. Quiero pensar, yo quiero creer eso. Muchas veces como hermanos mayores, por esas obligaciones que no nos corresponden, tenemos que dejar a un lado nuestra vida. Muchas veces dejar de salir, dejar de compartir con amigos. No se puede estudiar tranquilo porque tenemos que estar pendientes de que nuestro hermano menor no haga ningún desastre, ningún desorden, o que se comporte bien, o que no le pase nada malo. Entonces es desgastante porque sientes que te están colocando ese peso que no te pertenece, pero aún así debes cargarlo porque es tu obligación. Porque en cierto punto ya lo dejas de ver como algo que te están imponiendo y lo empiezas a ver o inconscientemente empiezas a cuidarlo o empiezas a estar pendiente de tu hermano menor, pero ni siquiera porque quieres hacerlo, sino porque ya es algo innato de ti. Ya te acostumbraste tanto tiempo a estar en la misma sintonía que ya lo haces por sí solo, como el despertarte, como el respirar, así mismo. Y eso a largo plazo la verdad es que va generando mucha frustración e incluso hay personas, y he escuchado casos, que ellos odian a sus hermanos menores porque piensan, ay, es que por tu culpa no pude hacer tal cosa, por tu culpa tuve que dejar al lado mis estudios o mi vida o mis responsabilidades o las cosas que quería hacer realmente por estarte cuidando a ti. Y la realidad es que tu hermano menor no tiene la culpa, pero muchas veces como somos adolescentes no somos capaces de distinguir lo que sí es real y lo que está siendo parte de nuestra imaginación o de ese coraje que estamos sintiendo en el momento. Los hermanos menores no tienen la culpa de nacer en una familia donde los padres no se están haciendo responsables como se debería, mucho más allá de lo económico, o de pronto no tienen la culpa de esa responsabilidad que te están imponiendo a ti. Y hay que entender esa diferencia porque entonces ahí es cuando los hermanos menores empiezan a cargar con esa frustración de nosotros los mayores y tampoco es justo con ellos. Pero si te pones a pensar
fuimos prácticamente niños cuidando a otros niños y tampoco tuvimos esa oportunidad de equivocarnos o de crecer como se debería, de madurar como se debería, y muchas veces no supimos cómo manejar ciertas situaciones porque no nos correspondía, y aparte de no correspondernos no sabíamos cómo manejar esas situaciones. Si para los adultos es difícil tener un hijo y cuidarlo y criarlo, ahora imagínate para un adolescente que apenas se está autodescubriendo y que no tiene ni idea de la vida ni idea de nada. Dime tú cómo va a tener idea de criar o de cuidar a un niño pequeño. Vuelvo y te repito, creo que somos víctimas de las circunstancias. Hay padres que tenían que trabajar, otros padres que fueron irresponsables, o sea la razón por la que haya sido, te tocó ser hermano mayor, te tocó cuidar y todo eso. Ahora, yo cuando tenía 16 años, yo dije rotundamente que yo no quería tener hijos. Y yo estaba en mi mente con ese pensamiento de no voy a tener hijos, es más, me quiero ligar las trompas para nunca tener hijos y para nunca ser mamá. Y siento que en parte ese pensamiento vino a raíz de toda esa frustración que yo sentía porque tuve que hacer muchas cosas siendo muy pequeña y ya no quería volver a hacer todo eso nuevamente porque ya sabía cómo se sentía toda esa carga tanto emocional como física y no quería pasar nuevamente por eso. Porque tampoco tenía la madurez para entender que eso fue en su momento y que bueno, ya pasó, ya ocurrió y lo que pase de ahora en adelante depende de mí y de mis decisiones. Actualmente tengo como esa idea o esas ganas de ser mamá de hace un par de años para acá, y te digo que me di cuenta de muchas cosas que no podía ver anteriormente porque, pues, como te repito, no tenía la madurez para hacerlo porque era una niña. Lo más triste de todo es que cuando crecemos nos damos cuenta de que ese trabajo que hicimos nunca fue valorado, nunca fue agradecido. Es más, muchas veces dentro de esa frustración que no hemos podido exteriorizar o esa frustración que no hemos podido sanar, siempre intentamos buscar culpables o siempre señalamos como que tú tuviste la culpa, me tocó hacer esto porque tú no lo hiciste y todo eso, pero los padres nunca te dan gracias por eso. Y es algo que creo que nos ha pasado a todos porque siempre es como que se les olvida lo que uno hizo cuando ellos estaban ocupados o cuando ellos tenían adversidades o el apoyo que fuimos como los mayores, se les olvida eso. Y no es tanto el hecho de sacar en cara nada porque estamos para ayudarnos, porque somos familia. El punto es de que tú dejaste muchas cosas que querías hacer, tú dejaste en parte tu vida por cuidar la vida de otro y nadie te agradeció eso, y creo que es lo que más frustración da de todo esto. Siento que hay dos partes. Primero, el que tú hayas dejado esa vida que tú querías vivir, esos momentos que tú querías pasar, esas cosas, esas obligaciones y esos sueños que de pronto truncaste por estar pendiente a otro ser humano que no te correspondía. Y la otra parte también es el hecho de que nunca fue agradecido ese trabajo que tú hiciste y que tú prácticamente sacrificaste parte de ti por eso. Entonces, cuando crecemos, estamos con esa frustración y esa rabia contenida porque nunca fuimos capaces de sanar y no entendimos lo que estaba pasando en este momento. Y ahora que somos adultos, siempre nos ponemos a pensar, bueno, pero es que yo pude haber hecho esto, mi hermano me dañó la vida, por mi hermano no hice tal cosa, es que... Y aparte los hermanos menores no son agradecidos con eso, porque creo que todos los hermanos mayores hemos escuchado la frasecita esa de que tú no eres mi mamá, ojalá fuera hijo único, ojalá no tuviera hermanas mayores. Y son cosas que como hermanos mayores primero nos afectan y segundo ya lo hemos pensado antes, pero como estamos priorizando el bienestar de nuestros hermanos menores, no somos capaces de exteriorizarlo porque sabemos que eso les va a afectar ciertamente. Pero ellos, como son menores, tienen menos capacidad emocional para poder entender o de pronto para reservarse ciertas cosas que no saben, quizás que nos van a herir. Dicen cualquier cosa que piensan, dicen cualquier cosa que sienten, y eso a largo plazo sí va afectando porque tú te pones a pensar, yo hice tantas cosas por ti, pero tú estás siendo así conmigo, no me estás agradeciendo y ni siquiera más allá de agradecerme, estás siendo mal hermano. Entonces, siento que es un conflicto y siento que por eso muchas personas no se llevan bien con los hermanos, tanto mayores como menores, porque ambas partes siempre están en conflicto mutuamente e internamente. Entonces, cuando tú creces, tienes que aprender a entender y a separar lo que fuiste, lo que te pasó, de lo que eres actualmente y de lo que vas a hacer ahora. Porque en ese momento no tienes las herramientas para decir, no, no lo voy a hacer, no es mi responsabilidad, porque tenías que hacerlo, por X o Y motivo pasó, sucedió. Y es algo que no puedes cambiar. O sea, yo no me puedo perjudicar actualmente, no puedo perjudicar mis sueños, mi vida, mis metas, mis proyectos, por estar recordando todo el tiempo de que no me agradecieron, por estar recordando todo el tiempo de que no pude hacer tal cosa, por estar cuidando, por estar maternando, por estar haciendo lo que sea, porque eso ya ocurrió y eso no dependía de mí, sino que dependía de los adultos que tenían que encargarse de mí. Ahora, lo que yo haga de este momento en adelante me define
y define lo que voy a hacer en un futuro y quién voy a ser en un futuro. No podemos estarnos lamentando todo el tiempo por lo que pasó, lo que ocurrió. Eso no fue culpa tuya. El tener que acostarte cansado, el tener que maternar, el tener que cuidar, el tener que cambiar, el tener que sacrificar parte de tu vida, no fue culpa tuya, pero tampoco puedes estar viviendo el resto de tu vida con ese pensamiento de que te quitaron ese pedacito de ti, porque te vas a terminar frustrando tú más de lo que ya estás. Y eso no le perjudica a nadie más que a ti. No le perjudica a tus hermanos, no le perjudica a tus padres, a nadie más que a ti. Entonces, cuando ya tenemos una edad, ya no podemos atribuirle estas acciones o estas conductas autodestructivas a lo que pasó en mi infancia, a que me tocó cuidar, a que me tocó maternar, a que dejé muchos sueños por eso. Por mucho que te afecte, por mucho que te duela, por mucha frustración que tengas ahorita mismo, no lo puedes seguir haciendo porque, como dije, te estás perjudicando es a ti. Y de hecho, eso es algo que me ocurría muchísimo porque, bueno, yo cuando tenía 16, yo estaba en la banda de mi colegio, era la bastonera mayor, tenía pre-ICFES, tenía obligaciones, tenía responsabilidades, estaba metida en muchos proyectos y me daba una cantidad inmensa de ira el no poder ir a mis prácticas porque tenía que estar en la tarde cuidando a mi hermano muchas veces. Me daba mucha rabia que no me hiciera caso, me daba mucha rabia, de pronto inconformidad que me dijeran, es que tú tienes que cuidarlo, es que tú tienes que colaborar con eso, es que tú tienes que hacerlo, porque yo no sentía que tuviera que hacerlo, porque yo no había parido y esa es la realidad. Pero uno llega a una edad en donde ya no se puede permitir estarse lamentando por eso, ni estar recordando constantemente eso, porque uno llega a una edad en la que uno tiene que empezar a sanar por uno mismo, no para estar bien con ellos. O sea, olvídate de ellos, olvídate de que no te agradecieron, olvídate de que no estuvieron de pronto pendientes de ti como se debería, de que tú estuviste cuidando mientras que nadie te cuidaba a ti. Por mucho que te duela, tienes que empezar a sanar y empezar a abrazar esas versiones de ti que no vas a poder ser, esas versiones de ti que ya quedaron en ese momento y ahí tienen que guardarse y que enterrarse, porque no puedes traer a colación tu pasado y pretender que sea tu nuevo presente. No puedes. Así no puedes avanzar, así no puedes construir algo sólido y no puedes ser esa versión que de pronto sueñas cuando te acuestas a dormir, si sigues pensando en lo que ocurrió. Yo sé que es muy difícil y te entiendo completamente porque ya pasé por todo eso. Pasé por la frustración, pasé por la negación, pasé por el odio, por la rabia. O sea, ya yo pasé por todas esas etapas. Y te digo que ahorita mismo me cuesta un poco todavía porque no te voy a mentir. Hay veces donde recuerdo ciertas cosas y digo, yo no tenía que hacer esto. Y aún así lo hice. De pronto si yo hubiera dicho tal cosa o de pronto si yo hubiera hecho tal cosa, todo sería diferente. Porque a partir de los 18 yo empecé a poner esos límites, empecé como a tomar mi tiempo, el tiempo que yo disponía para hacer ciertas actividades y gané muchas peleas, muchas peleas. Te digo que discutía muchísimo, de hecho todavía es la hora y discuto muchísimo, creo que por eso me metí a estudiar derecho, pero todavía es la hora y discuto muchísimo, hablo cuando no me siento valorada, no me quedo callada, siempre intento que mi voz sea escuchada y que no me minimicen y eso es una batalla constante todos los días y es muy cansado, te lo digo, pero es peor quedarse callado y es peor aceptar cosas que no te corresponden simplemente por mantener la paz y la armonía de la casa. O sea, no puedes hacer eso. Tampoco te digo que todos los días tienes que estar en batalla campal con todo el mundo. Hay formas de sobrellevar las cosas, pero siento que hay que buscar cierto límite en lo que tú quieres y en cómo te hace sentir esas acciones o esas actitudes que tienen las otras personas. No tienes que llegar a una lucha constante para que seas escuchada. Tienes que plantear bien tus límites, tienes que plantear bien lo que tú quieres hacer y que no te irrespeten esos límites. Entonces, en este orden de ideas te decía que cuando yo cumplí 18 yo decía, bueno, sí lo puedo cuidar, pero en este horario y en este horario, porque después de eso estoy haciendo tal cosa y no puedo, los tiempos no me dan. Y fue complicado al principio, fue muy complicado al principio, pero ya después las cosas fueron cediendo porque ya no era una niña, empecé a ser una adulta, tenía responsabilidades, tenía universidad y ya no podía con esa carga, porque puede sonar muy feo y todo lo que tú quieras, pero ser hermano mayor y tener un hermano menor que cuidar es una carga y es un peso brutal. Y no me malinterpreten, yo amo muchísimo a mi hermano menor. Y a veces uno como hermano mayor piensa, ¿cómo hubiera sido mi vida, cómo hubiera sido mi adolescencia si de pronto yo hubiera sido hijo único? Y es algo muy normal que te suceda. Eso no significa de que no quieras que tus hermanos existan, significa de que todavía estás abrazando esa versión de ti, estás pensando como que ¿qué hubiera pasado si? Y es totalmente normal, pasa en muchísimas situaciones. Pero el punto es que no te puedes dejar llevar de la nostalgia ni del que hubiera pasado, porque eso ya no existe y eso no va a existir nunca. Hay muchas personas que son hermanos menores o que no tienen hermanos y piensan, ay, es que es una exageración, es que
no lo entiendes hasta que lo vives. Tienes que vivirlo para poder comprender y ponerte en los zapatos del otro y poder saber qué es lo que se siente realmente. Ahora hay muchas personas que también van a decir, ay, bueno, pero todo lo que querías hacer en su tiempo, puedes hacerlo ahora, no sé, salir de fiesta, salir con amigos y todo lo que tú quieras. Claro que lo puedes hacer ahora. El punto es que en ese momento, en esa etapa, las emociones cuando uno es adolescente son totalmente diferentes a cuando uno es adulto. Uno todo lo siente intensamente, uno siente demasiado, uno como que sobresiente. Y cuando es adulto, como que esas sensaciones y esas emociones se van apagando poco a poco. Entonces, digamos que sí lo puedes hacer, pero el punto es vivir la experiencia. O sea, tú querías vivir ese momento con esos amigos, en ese punto de tu vida, esa experiencia en específico, y te da rabia que te lo hayan quitado, te lo hayan arrebatado, que de pronto no lo hayas podido hacer. Y no estoy hablando nada más de fiestas, estamos hablando de cualquier cosa que hayas querido hacer en su momento y que no hayas podido por cargar con responsabilidades que no te correspondían. Eso es algo que definitivamente tienes que empezar a tratar, tienes que empezar a mejorar eso. Porque no es justo ni para ti ni para los que te rodean. Porque créeme que esa frustración y todos esos sentimientos que te guardas constantemente y que estás tratando de tragarte para no expulsar todo y que todo sea un desastre, en algún momento de tanto reprimirlo van a salir a flote y van a salir de formas mucho más desagradables. Hay un punto, y te lo digo de todo corazón, hay un punto donde tienes que dejar de cuidar a todo el mundo y empezar a cuidarte a ti. Porque cuando a ti te tenían que cuidar, te tenían que proteger, te tenían que resguardar, no pasó. Y tú estuviste esperándolo todo el tiempo porque decías, bueno, las obligaciones y las ocupaciones de mis padres son importantes, mi hermano es importante, mis hermanos son importantes, pero yo ¿cuándo voy a ser importante? ¿Cuándo mis cosas van a ser importantes? ¿Cuándo mis proyectos, mis actividades, mis sueños, las cosas que tengo que hacer, mis responsabilidades van a ser importantes? Porque yo pienso en todo el mundo y pienso en las responsabilidades de todo el mundo y pienso que todo el mundo esté bien y pienso en que cada quien pueda hacer lo que tiene que hacer, pero ¿quién piensa en mí? Y es ahí donde te cae la realidad y tú dices, es que nadie está pensando en mí. Y llega un punto donde tienes que hacerlo tú misma porque si no lo haces, nadie lo va a hacer. Y eso está completamente demostrado. Porque resulta que en la adolescencia, como somos adolescentes, se nos toma muy poca importancia en decisiones, en acciones, en actitudes. Piensan que todo lo que queremos o todo lo que decimos o todo lo que hacemos es un berrinche o es algo que se nos va a pasar o es algo que no tiene ningún tipo de sentido. Pero solamente en el momento y en nuestra propia piel podemos entender que no era un berrinche, era que estábamos siendo vulnerados y nos sentíamos irrespetados y no sabíamos cómo manejar esas situaciones. Y por eso es que muchas veces, como estábamos desproporcionados emocionalmente y no teníamos la madurez emocional para poder entender qué era lo que estaba pasando o de pronto asimilarlo de buena manera, llega un momento donde eso explota y explota con rabia, explota con malas contestaciones, explota con ira, explota con malas calificaciones en el colegio, explota con escapadas de casa. Es que eso es muy usual y no digo que esté bien. Digo que también hay que ver por qué está pasando esas cosas, por qué están sucediendo. Siento que es como una manera de decir, óyeme, aquí también estoy yo también importo, lo que yo quiero también importa, mis emociones también importan. Y sabes que llega un punto de la adolescencia en donde te deja de importar. Te deja de importar y llegas a hacer lo que te da la gana porque ya no te importa nada, no te importa lo que opinen, no te importa tus castigos, no te importa lo que te digan, no importa lo que hagan. Llega un punto donde te importa tan poquito las opiniones de las personas porque tú dices, si nadie está pensando en mí, porque yo sí tengo que pensar en ellos. Y haces lo que te da la gana y te rebelas. Y parece cosa de mentira, pero cuando tú estás sumiso, cuando tú haces las cosas correctamente, cuando te estás alineado en lo que quieres hacer y en lo que quieren tus papás para ti de pronto, o lo que quieren tus familiares para ti, cuando todo lo estás haciendo bien, las personas que están encargadas de cuidarte o tus tutores, más reglas te ponen, más te sobreexigen, más tratan como de encasillarte o de encerrarte. Pero entre más te rebeles, las cosas van como cambiando, como que deja de importarles mucho como lo que hagas, porque saben que de pronto es una rebeldía, es una pataleta, lo que sea. Pero no es una pataleta, es como una forma de decir, bueno, si no me escuchan cuando estoy hablando, si no me escuchan cuando estoy gritando, pues de pronto con acciones sí lo van a hacer. Y es ahí donde cometemos demasiadas equivocaciones, donde fallamos muchísimas veces, donde sentimos que la embarramos muchísimo. Y aún así, cuando te están regañando, los castigos siguen siendo en torno a tu hermano menor, porque lo primero que te dicen es, mira, estás haciendo tal cosa, no te das cuenta de que tienes un hermano menor que te está viendo y lo puede hacer, eres un mal ejemplo para él. O sea, más allá de preocuparse de pronto por lo que tú sientes o lo que tú estás pasando o tu bienestar o lo que sea, porque obvio son tus padres y en algún momento o de alguna forma, a su manera, se preocupan por ti. Pero lo que te digo es que más allá de eso siempre se trata de los hermanos menores, siempre, siempre. Y tú te sientes como, bueno, ¿y yo qué? ¿Y yo para cuándo? ¿Cuándo va a ser mi turno? ¿Cuándo la gente va a prestar atención a lo que yo pienso, a lo que yo opino, a lo que yo digo? ¿Cuándo va a dejar de ser el centro de atención mi hermano? ¿Y cuándo voy a tener un poquito de atención yo?
un poquito de respeto, un poquito de consideración, porque cuando uno es adolescente y siendo hermano mayor nadie te considera. Y todo el tiempo dicen, tú de qué podrías estar cansado, tú no haces nada, tú solamente me ayudas de vez en cuando con tu hermano y listo. Y nada más tienes que sacar buenas notas en el colegio y listo. Pero no es solamente eso. Siento que es prácticamente como si le dijeras a una madre que acaba de dar a luz, ¿tú de qué estás cansada si nada más cuidas a tu hijo? Es una responsabilidad inmensa, o sea, no eres capaz de dimensionar lo cansada y lo frustrada que se siente una madre cuando tiene que cuidar a su recién nacido. Ahora imagínate lo que se siente siendo adolescente, cuando tienes toda una vida por delante, cuando tienes muchísimas cosas que hacer aparte de eso y que ni siquiera pediste tener un bebé en brazos y estarlo cuidando, o ni siquiera pediste tener un niño chiquitico en tu casa y estarlo cuidando. Y este video no es para que te rebeles en contra de tus papás ni nada de eso. Este video es para que tú entiendas que hay muchas personas que se sienten como tú, de que te entiendo perfectamente, de que te comprendo al 100 porque yo también estuve en ese lugar donde te encuentras tú ahorita mismo. Déjame decirte que me hubiera encantado encontrar un video en YouTube que me describiera cómo me siento y que me ayudara de pronto a entender muchas cosas de mí que no podía comprender. Me hubiera encantado que alguien se hubiera sentado conmigo a explicarme y a decirme todo lo que te estoy diciendo a ti, porque créeme que aunque tus padres no te lo hayan dicho, de verdad yo te doy gracias porque has hecho un trabajo increíble, has hecho un trabajo magnífico, porque aunque nadie se haya dado cuenta de eso, has hecho un trabajo maravilloso cuidando a tus hermanos, porque aunque en su momento nadie lo haya valorado, de verdad que fuiste muy valiente en dejar muchas cosas que tenías que hacer y hacer lo mejor para tu hermano. Así que gracias por no dejarlo solo, gracias por estar pendiente, gracias por estar al 100, gracias por aprender cosas que no tenías que aprender a esa edad. Gracias por hacerte responsable y gracias por madurar mucho más temprano de lo que deberías, porque fuiste un gran apoyo. Y yo de verdad necesito que lo entiendas y que lo sepas. Que aunque nadie te lo haya agradecido, yo que soy una completa desconocida te lo agradezco. Porque no lo dejaste solo en ningún momento, porque hiciste lo que pudiste con las herramientas que tenías. Y de verdad que es muy valiente y muy valioso lo que hiciste. Así que de todo corazón te agradezco muchísimo por ese trabajo tan impresionante que hiciste, porque no cualquiera lo hace ni cualquiera es capaz de hacerlo. Y te lo digo porque a mí también me hubiera encantado de pronto en ese momento sentir ese agradecimiento o que alguien de pronto hubiera estado ahí para mí en lugar de estar yo siempre para todo el mundo. Pero nada, eso sería como llorar sobre la leche derramada prácticamente. Entonces ahora lo que nos queda es sanar, superarnos. De verdad que eres muy valioso y de verdad que tus sueños son importantes. Lo que tú quieres hacer es importante. Tus metas son demasiado importantes. No las abandones por algo que te pasó, algo que no puedes cambiar, por el tiempo que tú piensas que es perdido. Y míralo así, desde este punto de vista. No fue tiempo perdido, fue tiempo en que invertiste en una persona que realmente lo necesitaba en ese momento, que necesitaba de tus cuidados, que necesitaba de tu cariño, que necesitaba de tu amor. Es un tiempo totalmente invertido y aunque nadie lo sepa, nadie entienda el trabajo duro que tú hiciste como hermano mayor, déjame decirte que ahora es tiempo de que veas por ti, porque ya el trabajo que tenías que hacer lo hiciste, ya está bien hecho, ya está completado. Y ahora es tiempo de que veas por tu futuro, por tus metas, por tus proyectos, porque sé que vas a ser muy grande y sé que vas a ser capaz de lograr lo que sea que te propongas. Déjame decirte que si nadie cree en ti, yo creo completamente en ti y estoy demasiado orgullosa de el trabajo que has hecho, del trabajo que todos como hermanos mayores hemos hecho. Así que es momento de que mejoremos, de que cambiemos el chip y tratemos de hacer lo mejor que podemos, ya no para todo el mundo, sino para nosotros mismos y para sentirnos en paz con nosotros mismos, porque la paz y la tranquilidad creo que son cosas que no se compran y creo que es lo más valioso que podemos tener en esta vida. Yo espero que hayas disfrutado muchísimo el video, espero que te hayas quedado hasta el final. Ustedes saben que yo adoro hacer estos videos, yo amo grabar videos para YouTube. Espero que si te gustó el video dejes un like, un comentario, lo compartas, me hables de tu experiencia, si la tienes, si eres hermano mayor, hermano menor, todos podemos comentar aquí, podemos hablar un ratico y nada, los vemos en un próximo video, espero que estén súper bien, chao.